Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo en un día muy especial. Estamos celebrando Navidad y en este programa vamos a hablar con dos personas, dos jóvenes que realizan una hermosa Navidad con aquellas personas que tal vez en su familia no tendrían posibilidad de hacerlo. Está con nosotros Cira Morán, organizadora de Navidad con Amor, y Pablo Osorio, voluntario del Centro de Acción Social María, Madre del Pan. Y la verdad que en Navidad hay mucho comercio de todo tipo, pero hay otra realidad que no es tan visible de las personas que celebran el nacimiento del Niño Jesús y lo hacen a través de la solidaridad. Y por lo tanto, en este día le vamos a preguntar a ellos que nos cuenten qué fue lo que hicieron en Navidad, con quién lo hicieron, cómo lo hicieron y de qué manera pueden incentivar a todas las personas a que se sumen a este sentido tan importante. Así que les doy un gran saludo, Pablo y Cira. Bueno, empecemos por Cira. Buenas noches, monseñor, ¿cómo está? Bueno, Navidad con Amor es una cena que realizamos hace 15 años con un grupo de amigos. Nos encanta que nos digan jóvenes amigos. Y es una cena destinada para personas en situación de calle. Hoy día tuvimos una jornada espectacular, logramos atender a más de 300 personas. Y en el fondo nosotros lo que buscamos es vivir una Navidad distinta, entregarle a las personas, aunque sea por un día, el hogar que ellos no tienen durante los otros 364 días del año. De estos 15 años, antes que nos cuente específicamente lo que pasó, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado en estos 15 años? Lo que más me impacta, y yo creo que no me va a dejar de impactar nunca, es ver a niños en situación de calle, ver lactantes en situación de calle, porque finalmente ellos no deciden, son terceros los que deciden por ellos. Son los adultos que toman la decisión de estar con esos menores en la calle, y yo creo que eso nunca me va a dejar de impactar. A mí lo que me impacta mucho en Navidad con Amor es la alegría de la gente, no solamente de los que participan en la cena, sino que también de los que colaboran. Son familias enteras que en vez de celebrar la Navidad en su casa. ¿Cómo se ha ido sumando gente? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo están ahora? ¿Por qué no cuenta un poco? Comenzó por la idea de Víctor Hugo Aguayo, a quien le pusimos ladrón de pollos, porque cuando estaba en la universidad era una época de mucho revuelo estudiantil y en el fondo el calendario académico se postergó hasta fines de diciembre. Y fue precisamente ahí cuando él tuvo que albergar a compañeros que vivían en pensiones porque ya no podían seguir cancelando, y el 24 de diciembre, al ver a personas cerca de Carrera con Prat, dijeron, robémonos el pollito de la cena, total ayudó en la casa y simplemente podemos ayudar a otras personas. Así comenzó Navidad con Amor. Y comenzamos a sumar otras personas al ver esta iniciativa que de verdad te llena el alma. O sea, verdad que poder compartir con personas en situación de calle en una fecha tan especial donde todos nos preparamos y nos vestimos y cocinamos rico, conmueve. ¿Llegan solos, los convocan, los van a buscar? ¿Hay una tradición? ¿Cómo funciona eso? Claro, ya al ser 15 años es una tradición. Ya. De hecho, nuestro lema es que no podemos fallar porque finalmente son personas que están esperando esta cena. ¿Qué instituciones les colaboran? Bueno, a mí lo que me ha impresionado mucho es el señor dueño del garage. Sí, claro. Saca todas las cosas y el garage se convierte en una cocinería espectacular. Claro, usted se refiere a Edgardo, el Claro. local Todo Freno. Sí. Él desde el año pasado que nos colabora y todos los años más generoso porque hoy día ya comenzamos más temprano a desmontarle el local y finalmente pierde un día de productividad. Pero él lo cede. Ahora se nos sumó el local de al lado y así distintas empresas, Mundo Medios por ejemplo, que realiza el programa Factor Social en este mismo canal, nos realizó el primer spot. También muy agradecido de la lavandería, por supuesto, Industrial 21, que gracias a ellos el año pasado creamos el ropero navideño Regala tu Pinta. ¿Y qué consiste eso? Sí, el ropero navideño, las personas nos donan su ropa, Ya. la cual es recepcionada en Lavandería Industrial 21,
Los jóvenes que atienden nos ayudan a recibir la ropa, pero lo más importante es que ellos la lavan y la organizan. Y así podemos entregar ropa limpia. Hoy día entregamos ropa limpia, de hecho, a las personas. Las personas en situación de calle llegan, se cambian de ropa, escogen las pintas que les agradan, si quieren llevarse unas pintas para el resto de la semana, felices, entran a estos vestidores y se cambian y cenan aún más dignos. Ahora, ¿tú cómo vinculas eso con el nacimiento de Jesús? ¿Qué vínculo haces tú? La verdad es que mi vínculo es que cada 24 nosotros volvemos a nacer con esta actividad. Bonito, ¿eh? La verdad es que nosotros renacemos en esta cena solidaria, renacemos con cada abrazo, cariño, gesto y sonrisa que tenemos con las personas. Bueno, eso es justamente Navidad, ¿no? Es un renacer con la presencia de Jesús. ¿Y tú qué hiciste? Cuenta. Sí, nosotros tuve la oportunidad de participar en 3 actividades navideñas durante la semana. La primera en el lugar donde yo trabajo, ¿cierto? En donde celebramos la Navidad a los hijos en este caso, de los alumnos, ¿ya? La segunda en una junta de vecinos también del sector en Coronel, en donde se acercaron cerca de 70, 80 niños a quienes se les regaló bolsas de dulce y una tarde de entretención. Y principalmente la actividad que me tocó organizar a mí junto al Centro de Acción Social María Madre del Pan, que era principalmente trabajar con los jóvenes del sector Cerro Obligado, en el cual nosotros cada fin de semana del año estamos atendiendo. ¿Qué le explica a los espectadores dónde queda el cerro? Sí, Cerro Obligado queda en un sector muy vulnerable de Coronel, ¿ya? Hoy siendo erradicado también por distintos motivos, y lo que nosotros buscamos es poder entregarle a ellos durante todo el año alimentación. Durante todo el año. Durante todo el año. O sea, tú celebras Navidad todos los años en el fondo. Sí, nosotros estamos desde el 2006 trabajando en el sector, ¿ya? Y el 2008 nosotros ya formamos, formamos la orgánica de trabajo. Y desde ese año nosotros no hemos dejado de trabajar allá, hemos estado todos los años presentes y ya tenemos apoyo de diferentes familias de Concepción, de los alrededores, familiares también que se suman al trabajo. Y en Navidad específicamente, ¿qué es lo que hiciste? ¿Algo similar a lo que hace Navidad con Amor? Sí, nosotros no trabajamos con personas en situación de calle, sí trabajamos con familias vulnerables, y lo que nosotros hacemos es llevar a todos estos niños, llevarlo a un lugar y poder darle un almuerzo, ¿ya? Porque como no lo celebramos hoy día, sino lo celebramos días anteriores, les damos un almuerzo junto con regalos, va ropa también incluida dentro de estos regalos, y una tarde de entretención para ellos. Y una cosa, bueno, para hacer estas cosas se necesitan recursos. En el caso de ustedes necesitan hartos pollos y tantas otras cosas, tortas, etcétera. ¿Cómo se lo consiguen? ¿La gente es solidaria? ¿Ha ido creciendo? ¿Tú sientes que la sociedad de Concepción le encuentra un valor a eso? ¿Siente que los voluntarios, en el caso tuyo, también se han involucrado más o no? En nuestro caso sí, el 80% de los aportes lo pone la persona particular, que se acerca a comprar un pollo, que nos dona una torta, que nos dona unas servilletas, etcétera. Y el otro 20% lo hemos logrado conseguir a través de las empresas, pero lo interesante de los aportes de las empresas es que nosotros no damos ni boleta ni factura, por lo tanto no rebajan impuestos, al contrario, es 100% solidaridad. O sea, ellos mismos tienen que ayudar. Sí. Bueno, el año pasado me acuerdo que faltaron y empezaste a llamar por teléfono a medio mundo, yo me acuerdo de eso. Sí, el año pasado tuvimos el desastre. Dieron aviso en la radio, también urgente, traigan pollo, eso, bueno, le puso una cierta adrenalina a eso. Le puso harta adrenalina porque eran las 12 del día y teníamos 4 pollos. A diferencia, este año hicimos un convenio con una empresa local, con Olimpia, entonces las personas se pudieron acercar a Olimpia, el anterior era el 24, y compraban el pollo Navidad con Amor. Dejaban cancelado 3.990 el pollo, y ellos en el fondo hoy día nos despacharon los pollos calientes, trozados, ricos. La verdad que esta es una celebración importante. Yo tuve la oportunidad de ir al hospital, un lugar donde hay tanto dolor, y la gente se motiva. Yo siento que la Navidad nos hace volver a nuestra infancia, a nuestros anhelos de bondad, de belleza. En la cárcel también hubo una misa en la cárcel concesionada, también fui al Manzano,
Y son momentos fuertes donde uno busca la bondad. Tú tienes la impresión, bueno, trabajando en un sector vulnerable, tú trabajas en una universidad, que hay un anhelo de bondad en los seres humanos. Sí. ¿Tú tienes esperanza? Yo, hace muy poco me tocó también, me hicieron una entrevista sobre si el chileno era solidario o no. Y bajo las reflexiones y todo, me parecía un poco que de repente nos falta un poco de solidaridad y de bondad, porque a los momentos críticos o en las circunstancias exactas es donde nos ponemos más solidarios que en otro momento. Yeah. Pero sí, para estas oportunidades la gente busca poder aportar y poder también ayudar al que más lo necesita. Así Ahora, que, por pura casualidad, digamos, tú trabajas en una universidad, la Universidad de San Sebastián, de hecho eres médico veterinario, me contaban, sí, pero te dedicas a otra cosa, y tú trabajas en INACAP. ¿Está internalizado en los programas de estudio esto de estudiar para servir al otro, preocuparse del otro? ¿Forma parte de la cultura educativa en los lugares donde ustedes, y de alguna manera, viéndolo a ustedes que ya son referentes, digamos, en la universidad, bueno, algunos de ustedes han tenido una presencia más pública, la gente les pregunta? Yo tengo la teoría de que todos nosotros estamos con una cierta nostalgia de bondad, de hacer algo por los demás. No siempre se encuentran los canales para colaborar. ¿Cómo viven ustedes en eso, en su trabajo? Particularmente en INACAP hemos fomentado los voluntariados. Tenemos un grupo muy robusto de voluntariados que se llama Cazadores de Sueños y están durante todo el año realizando intervenciones en distintas localidades de Gran Concepción y particularmente en Talcahuano, que es donde INACAP está inserto. Y ellos también, a través de la Red Nacional de Voluntarios, están permanentemente apoyando localidades, Copiulemo, Florida, etcétera, a través de construcción de viviendas de primera necesidad. ¿Qué porcentaje de jóvenes son más o menos los que participan? No sé, en nuestra sede participarán 80, 100 alumnos. Ya. Sí. sí, nosotros, yo tengo la oportunidad, ahora estoy trabajando en la unidad de proyectos y justo me toca coordinar los proyectos sociales, ¿ya?, que van en impacto hacia las comunidades. Y se fomenta mucho porque también tenemos trabajos de verano, tenemos trabajos de invierno, tenemos escuelas de verano, misiones de verano. Entonces se pelean mucho los cupos y se pelea también la gente que quiera asistir a este tipo de actividades, porque se realizan todas en enero. Entonces, ¿y ustedes están convencidos de que es parte fundamental desde la formación? Sí. Siempre ha sido el discurso, o sea, tanto ¿tienen el del convencimiento funcionario de eso y de los docentes, que es principal que uno no solamente sea profesional, sino que sea persona también para el momento de poder tratar o intervenir a otra persona? Yo me alegro mucho que puedan en el fondo contar toda esta experiencia, porque la verdad, cuando uno ve lo que se publicita, uno queda bien perplejo de todas las cosas que pasan, ¿no? O sea, corrupción, etcétera, cohecho, ya son lenguaje que forma parte prácticamente del vocabulario nacional, y yo creo que esto nos levanta el ánimo a todos, o sea, ver que a pesar de eso hay muchas cosas buenas que no tienen tanta publicidad, así que yo me alegro. Oye, otra pregunta que quería hacerle de curiosidad, porque a mí me ha pasado, de cuando ustedes empiezan a organizar algo así, hay que mover a mucha gente que le dice, mira, a mí no me interesa ayudarlos. ¿Le ha pasado eso, no? Sí, hemos tenido oportunidades en donde también cierran las puertas y no hay mucho que hacer, pero yo creo que eso sirve también para poder pegar un espaldarazo y decir de repente, ya, pero sigamos igual, porque también hay mucha gente que abre las puertas a querer participar de una u otra actividad. Es súper impactante cuando te cierran la puerta, o sea, uno la indiferencia, digamos, y otra cosa, mire, a mí no me interesa ayudarlo lo que usted está haciendo. ¿Te ha pasado a ti o no? Particularmente con Navidad con Amor nunca. Nos sentimos muy bendecidos porque en general la gente siempre ha estado dispuesta y los empresarios también. Pero yo creo que se debe a un factor súper relevante. Como somos un grupo de amigos y que además no recibimos dinero, lo hace aún más transparente. Claro. Solo recibimos los insumos y lo que queda se lo llevan todos nuestros comensales. Por lo tanto, yo creo que esa transparencia a las personas les llama la atención. Y la gente que está en la cocina, la verdad, es un verdadero ejército.
¿quiénes son? ¿Llegan voluntariamente a ayudar o hay una preparación previa? Hay una preparación previa. La entrada este año la realizó INACAP, los chefs de gastronomía de INACAP, y el principal estuvieron el día de ayer, 23, cocinando desde las 14 horas hasta hoy día, hasta las 4 de la tarde antes del inicio de la jornada. Impresionante, ¿eh? No, realmente impresionante. Yo recuerdo, siendo un joven sacerdote, hicimos Navidad en la calle, salíamos como 300, toda la noche íbamos a la Cité, íbamos a la posta central. Es impresionante en la posta central cómo la gente agradece una oración, una palabra, bueno, compartir lo poco y nada que teníamos. Hay gente en la calle, por eso que se llamaba Navidad en la calle, y después fue creciendo. Y lo que sí está claro que hay mucha gente que pasa la Navidad tremendamente solo. Yo creo que eso es un dato de la causa, y es una fecha en la cual poder dedicarle tiempo a los demás, pienso que bien vale la pena. ¿Y cuáles son los proyectos para el futuro? Pues hoy día nosotros tenemos ya pensado hacer crecer mucho más María Madre del Pan, empezar a abrir otros comedores en diferentes sectores también de Coronel, que están siendo vulnerables, unirnos a juntas de vecinos para poder tener la adquisición de las sedes para la infraestructura más que nada, y poder empezar ya a hacer crecer esto, porque la celebración no solamente tiene que ser en Navidad, sino que también tiene que ser todo el año la solidaridad. Y este nombre, perdón, María Madre del Pan, realmente me llama la atención. Sí. ¿Cómo surge? Sí, la verdad es que todo esto nace del movimiento de Schoenstatt, un movimiento mariano, y nace desde la historia de la formación del movimiento, donde el padre José Kentenich daba la comunión en los campos de concentración, ¿ya? Entonces ahí era María Madre del Pan. Y ahí un poco nace el nombre y nosotros tomamos ese pedacito de historia y lo traemos hoy día a la realidad. Bueno, bien notable, ¿eh? Bien notable. ¿Y el nombre de ustedes, Navidad con Amor, cómo surge? Surge solo porque partió como una idea inicial de dar amor a las personas que no recibían. ¿Y usted no tiene ninguna estructura jurídica? Sí, nosotros somos un centro de acción social. Ah, ya. Somos ustedes no. No, solo amistad. Amistad, se consiguen todo por buena onda. Los permisos para poder ya... Siempre hay un angelito que nos ayuda por ahí. Se consiguen las mesas, las sillas y empiezan a generar todo tipo de vínculos. No, realmente es muy impresionante. Quienes no fueron este año, yo los invito a que el próximo año vayan, que se sumen y van a ver mucha alegría, porque además hay una orquesta. Bueno, se empieza con una bendición que siempre es muy simpática, y después hay una orquesta y la gente baila, canta, ver a los niños que están en el jardín infantil ahí, que se crea todo con su pinta, ¿ah? Realmente da gusto y Dios quiera que muchos jóvenes como ustedes se entusiasmen, y hay que empezar. Yo creo que eso es lo que falta muchas veces, ¿no? Empezar, atreverse, fracasar. ¿Han tenido algún fracaso alguna vez en este proyecto? ¿Tú? Específicamente el de Navidad no, porque hemos tenido siempre un apoyo de familias también del movimiento acá Concepción, quienes van a hacer actividades, pero sí muchas veces nos hemos visto apurados en otras actividades donde en realidad decimos, ya, ¿qué hacemos? Nos falta tanta cantidad de cosas, hay muchas veces que nos hemos visto sobrepoblados por niños, capacidades de repente 90 niños, llegan 110. Claro, y ahí plan B y empezar a organizar algo. ¿Y ustedes cuáles son los planes para el futuro? Para el futuro nos encantaría replicar Navidad con Amor en distintas comunas. Antes de ayer se realizó en Coronel Navidad con Sentido. Atendieron a más de 200 personas en plena plaza de Coronel. Nuestra intención es poder llevar esta misma cena, Navidad con Amor, Coronel, Talcahuano, San Pedro, y poder acoger a más personas. Bueno, lo que yo he visto, mi experiencia, que hay muchas iniciativas de este tipo, y creo que hace un país más humano. Evidentemente que es una gota, pero una gota va sumando, ¿ah? Y si cada uno de nosotros busca esta instancia de colaboración, podemos cambiarle el rostro a la sociedad. Y yo me alegro que hayan contado. Yo creo que mucha gente ya se está matriculando para el próximo año, y yo al menos doy fe que así como ustedes están hoy día acá, son muchas las personas que son capaces de mirar necesidades,
para poder hacer algo por los demás. Imagínate si cada uno hace algo por alguien, creo que el mundo lo vamos a cambiar. Bueno, realmente ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Realmente muchas gracias. Bueno, entre paréntesis les tengo un regalo. Este regalo es del Instituto de Teología. Mira, este es un libro de fotos del cementerio, ¿no?, que es muy hermoso, y cantos medievales dedicados a María. Realmente son dos libros muy hermosos hechos por el Instituto de Teología, y en el segundo bloque vamos a hablar de teología. Tenemos invitado a un teólogo y a una teóloga que nos van a hablar sobre Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Aquí estamos en nuestro programa Diálogo, en el segundo bloque, gracias a la gentileza de los alumnos de la Dirección Audiovisual y Multimedia y Canal 9, Bio Bio Televisión y el Arzobispado de la Santísima Concepción. En el primer bloque vimos a jóvenes que organizan Navidades a las personas que tienen situaciones complejas de su vida, y en el segundo bloque vamos a hablar de teología, vamos a hablar del contenido más profundo que significa la Navidad en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, y para eso tenemos a un teólogo, el profesor Arturo Bravo, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y también la profesora Cecilia Pérez. Y la primera pregunta que quisiera decirle, bueno, ¿por qué no explican brevemente qué significa la teología? Yo creo que hay mucha gente que primera vez que escucha el nombre, ¿qué significa la teología? ¿A qué se dedica un teólogo, una teóloga? ¿En qué están? Etcétera. Empecemos por el profesor Bravo. Muy bien, la teología, como lo dice la palabra, se dedica al estudio de Dios, y específicamente en nuestro caso lo que nos muestra la revelación sobre Dios. Entonces ese es un gran ámbito en el cual uno puede encontrar distintas especialidades. Ya. En el caso mío, por ejemplo, yo me dedico al estudio de la Sagrada Escritura, y por eso que me he especializado en Biblia y soy biblista. Y para estudiar a Dios, ¿se requiere tener fe? ¿Se puede estudiar a Dios sin fe? ¿Cómo? ¿Hay teólogos que no creen, por ejemplo? No debería. ¿Por qué? Porque resulta que la teología es una reflexión que se hace sobre la fe, tratando de mostrar la racionalidad de la propia fe, ya, tratando de mostrar que creer no es algo absurdo, a lo mejor no es estrictamente racional, puede que sea suprarracional, pero de ninguna manera irracional. Entonces, si es una reflexión sobre la fe, uno tiene que tener fe para poder reflexionar sobre ella. Ya. Por eso que un teólogo, desde esa perspectiva, ha de ser creyente. De lo contrario, sería un cientista de las religiones. Ok. Ahora, un buen teólogo acrecienta su fe. ¿Hay algún teólogo que haya perdido la fe o no? Que usted conozca. Estudia en Alemania usted. Claro, claro. ¿Pasa o no? ¿Puede pasar? Puede pasar. Ya. Puede pasar. Por ejemplo, uno de los profesores de Karl Marx fue un teólogo llamado Ludwig Feuerbach, y que escribió una obra sobre la esencia del cristianismo, donde lo que él hizo fue, él mismo lo dice en su obra, yo he traído el cielo a la tierra. Entonces todo lo que se predicaba sobre Dios lo empezó a predicar sobre el hombre. Por lo tanto, el paraíso o el reino de Dios no existe, sino que es un estado de paz que logrará el ser humano por sí mismo en una sociedad muy desarrollada. Y él mismo va a decir que en realidad no es que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, sino que fue el hombre el que creó a Dios a su imagen y semejanza. Una cuestión Esa de una discusión terrible. Bien terrible, pero interesante. Ahora, ¿usted por qué decidió estudiar teología, religión? ¿Qué la motivó? Bueno, principalmente el acercamiento que siempre tuve a la iglesia desde mi familia y también en el colegio en el que estudié. Buscando las opciones de vida, ¿cierto? En el momento de decidir
a qué enfocarme profesionalmente, surgió la posibilidad de que acá en la zona se abrió la carrera de ciencias religiosas, por lo tanto tomé la opción. Siempre me gustó la historia, me gusta leer, por lo tanto eso relacionarlo con lo que era y es el centro de mi vida, que es Dios, lo quise llevar a cabo, o sea, Y así como el profesor Bravo se dedicó a la Biblia, es biblista, bueno, ampliamente conocido, ¿cuál es la especialidad suya? Si bien aún no tengo la especialidad, Ya. a lo que me estoy enfocando principalmente es a la parte pastoral Ya. y al trabajo pastoral también. ¿A los alumnos les produce intelectualmente algo? ¿Usted piensa que hoy día el lenguaje, los alumnos son capaces de captarlo o tienen que hacer verdaderas reflexiones pedagógicas, más que nada, de cómo hacer comprensible el mensaje revelado? ¿Cuál ha sido la experiencia suya? Bueno, eso va a depender naturalmente de los destinatarios, es decir, si son alumnos creyentes, porque tenemos distintos tipos de alumnos. Por Los ejemplo, jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes, ya. En general, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para entregar las enseñanzas en un lenguaje que ellos puedan entender. ¿Es fácil enseñar teología cuando la filosofía está tan pauperizada? Porque hoy día prácticamente los alumnos no tienen filosofía, y a mí siempre me enseñaron, digamos, que la filosofía era muy fundamental para la teología porque es una reflexión metafísica, digamos. ¿Hay algo, ha visto un cambio entre los alumnos estos últimos 20 años, por ejemplo? Por supuesto, claro. Se ha perdido, de alguna manera, cierta capacidad para entender los conceptos teológicos justamente por esa carencia filosófica a la cual usted se refiere. Ahora, en cursos más bien de servicio, no es propiamente tanta teología dura, por decirlo así, la que se enseña, sino más bien ciertos fundamentos de la fe, y que ahí uno puede tratar de transmitirlos a partir de experiencias antropológicas profundas, es decir, cómo navegando en la experiencia humana y profundizando en esa experiencia humana, uno puede llegar a descubrir a Dios. Bueno, hoy día justamente estamos en Navidad y celebramos un misterio cristiano maravilloso, extraordinario, que Dios se hace hombre, Dios se hace hombre. ¿Cómo le explicarías tú eso a un alumno que no ha tenido un acercamiento y cuál es el sentido último que tiene eso? Porque la verdad que es muy hermoso y además muy misterioso. O sea, que Dios, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, se haga hombre y que sea verdadero Dios, no deja de generar estupor. ¿Cómo has pensado eso? Y especialmente hoy día, imagino que un teólogo, bueno, en el caso mío también, tiene un sentido muy profundo el día que celebramos hoy día. Claro, o sea, a los alumnos principalmente se les explica el misterio de la revelación y para que puedan captar el mensaje siempre se antepone el tema del amor. O sea, ¿por qué Dios se ha revelado? Porque principalmente ama al ser humano. Y la demostración de amor más grande que ha tenido con el hombre es justamente que el Verbo se haga carne y habite entre nosotros. Esa es la manifestación más grande del amor de Dios. Por supuesto, o sea, la encarnación es el misterio principal y es el que le da sentido en realidad a la teología. De hecho, justamente relacionando con lo que usted preguntaba al principio, hay un autor que es San Anselmo que decía que la teología tiene la fe al principio y la fe al final.
es un creer para entender y un entender para creer. O sea, es un equilibrio entre lo que es la fe, lo que sentimos como fieles, ¿cierto? Y con la razón, porque sin el razonamiento no podemos entender a Dios. Ahora, estrictamente hablando, pensar y comprender a cabalidad que Dios se hace hombre no es fácil. No, para nada. No es fácil. Y esa es la belleza de la teología. La teología justamente tiene siempre esta dimensión de lo inabarcable, ¿ah? De que siempre hay algo más que se puede descubrir. Usted hablaba de que está la síntesis del amor en el misterio de la revelación, bueno, también en la creación. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes. ¿Dios nos ama porque nos crea o nos crea porque nos ama? ¿Ha pensado en eso, no? O sea, ¿Dios nos ama porque nos crea o nos crea porque nos ama? Dicho de otra manera, ¿somos necesarios o no somos necesarios? Dicho, sí, bueno. Esa es la manera más sencilla de comprender esa pregunta. Sí. Linda pregunta. Linda pregunta. Ahora, la respuesta también es un poco dura. A ver, a mí me ha tocado enfrentarme con algunas personas, sobre todo muy piadosas, por mi respuesta. A ver. En el sentido de que yo he dicho que... Estamos en la televisión, cuidado. Estrictamente hablando... Me arriesgo. En el sentido de que, estrictamente hablando, no somos necesarios. Pero claro que no somos necesarios. No somos Yo creo que necesarios. sería una soberbia muy lógico, grande claro, que sea necesario. Claro. No sé, me acuerdo yo haberle preguntado, hace años cuando me tocó hacer clases en Conferre, a unas novicias, le decía, ¿y ustedes qué son? Hijas de Dios, decían ellas. Oh, decía yo, ¿cómo? Hijas de Dios, ¿cómo? ¿Quién les dijo a ustedes que eran hijas de Dios? Y se sentían muy ofendidas ellas, algunas casi al borde de las lágrimas. ¿Ah? Entonces yo le decía, pues, se los decía con un poquito de sorna, en realidad yo también, pero yo les decía, mire, Dios es comunidad en sí mismo, es perfecto en sí mismo, por lo tanto, si nos necesitara a nosotros, entonces parece que Dios ya no sería tan Dios. Eso significa que, en estricto sentido, nosotros no somos necesarios. Dios es completo y es perfecto en su Trinidad y no nos necesita a nosotros. Ahora bien, Él nos ha creado casi porque sí, en un sentido que uno podría decir incluso desde una perspectiva lúdica, en cuanto a que es la creación brota como de ese exceso de amor que hay al interior de la Santísima Trinidad. ¿Y qué pensará él? Bueno, por de pronto para mí la pregunta, para mí en lo personal es ¿por qué Dios creó? ¿Por qué no nos creó? Pero viendo el panorama, la violencia que hay, ¿qué dirá? Yo creo que uno de los aguijones de la teología es el tema del mal, porque si Dios es bueno, ¿cómo permite esto? Si Dios es omnipotente, ¿cómo permite esto? Pareciera ser que no es tan bueno, tan omnipotente. Bueno, y ahí se encuentra esta síntesis impresionante de que Dios nos crea, pero no nos hace marionetas. Exacto. Hay una posibilidad real de negar al Creador. Y cuando uno ve a Jesús en el pesebre, ¿cómo negarse a eso? Que Dios se abaja, digamos, al punto que está en un pesebre. Es un misterio ese, ¿eh? Ahora, el pesebre... Pregunta, yo tengo en la teología más preguntas que respuestas, y eso es lo fascinante de la teología, aunque la fe, gracias a Dios, la tengo intacta, y busco tener más fe, le pido a Dios que me dé más fe, pero esa pregunta yo me la hago. Ahora, yo pienso que el pesebre ya es una especie de negación. ¿Por qué? qué? Por lo siguiente, la profesora decía que, claro, este acto de amor en el cual Dios se hace hombre, yo me gustaría profundizar un poquito más y decir, no solamente hombre, podría haberse hecho un hombre como Rockefeller, por ejemplo,
No, sino que se hace hombre y como el último de los hombres. Y el Evangelio de Lucas, ¿cierto?, es esta cosa que en teología se llama kenosis, el abajamiento, el anonadamiento, ¿cierto? Porque todos nosotros, ahí es donde está lo que yo llamo la paradójica divina, porque Dios no actúa lógicamente, o por lo menos de acuerdo a la lógica humana, y eso es paradójico. Bueno, la lógica humana va más bien por el poder, por el figurar, los primeros puestos. Justamente. Entonces nosotros buscamos ser más. Dios, cuando se hace hombre, busca ser menos. Bueno, porque es el creador que se convierte en criatura. De hecho, San Pablo dice que se anonadó, es decir, se convirtió en nada. Y nos cuesta a nosotros eso. En el himno cristológico de Filipenses, ¿cierto? Aparece que se abajó, se anonadó. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros ha nacido en un pesebre? Eso significa lo siguiente. Hay que recordar que el Evangelio de Lucas dice que no encontraron lugar en la posada. Lo medita también Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Jesús de Nazaret. ¿Ah? Es decir, así dice Benedicto XVI, que como Jesús murió en la cruz fuera de las murallas de la ciudad, así también nació fuera de las murallas, en este caso de Belén, porque no hubo un lugar para él. Entonces, pero hoy día pasa mucho eso. Hay mucha gente que, por eso que digo que el no pesebre, tiene dónde nacer, ¿no? Por eso que el pesebre es una especie ya de negación. Y es actual. De rechazo. Hay un rechazo y no aparece otra compañía humana sino la compañía de sus padres. Claro. ¿Ah? Entonces, incluso, decía yo por ahí en una columna, incluso nacer en un pesebre que puede ser indigno para la condición humana, ya es una ventaja en una sociedad donde los niños que todavía no han nacido ni siquiera logran llegar a un pesebre, porque son arrancados con una violencia asesina del vientre de sus madres. Rechazados. Rechazados completamente. A mí me llama mucho la atención que el Evangelio, la experiencia de Jesús en el pesebre, es un tremendo signo de contradicción, ¿eh? Porque la verdad que no nos enseñan a ser humildes, más bien nos enseñan a competir, etcétera. Y en ese sentido, el cristianismo siempre va a estar presente, porque siempre va a ser un signo de contradicción. ¿Y cómo lo vive usted en concreto como profesora, con los alumnos? Bueno, los alumnos al enfrentarse a estos temas justamente plantean lo que usted dijo sobre cómo este Dios, que supuestamente es todopoderoso y que es amor, llega en una posición humilde en donde lo humillan, ¿cierto? Y cuestionan bastante lo que nosotros tenemos como estandarte de nuestra fe. Claro. Ahí nosotros principalmente tenemos que explicar de alguna manera este rostro misericordioso de Dios. O sea, ahí entra el hecho de que si bien... perdón, me perdí. O sea, en el fondo... Lo que se plantea es que Dios quiere acompañarnos y acompañarnos a todos, porque al hacerse carne y ya de alguna manera todo ser humano tiene un vínculo con Dios. Eso es un poco lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Que Dios al hacerse carne de alguna manera toca a todo hombre, digamos, ¿ah? Yo lo encuentro fantástico eso, o sea, el sentido de la salvación que nos trae Jesucristo ha tocado toda la humanidad de manera implícita, explícita. Ahora, 2000 años no es nada, ¿no? Claro. 2000 años es mucho tiempo ahí mirando la historia de la salvación, o estamos recién empezando. O sea, la historia de la salvación empieza de acuerdo a la revelación con el llamado a Abraham. Ya. Y eso habrá sido unos
2000, 2400 años antes de Cristo. Ya. Entonces llevamos un recorrido de 4000, 4500 años más o menos. O sea, podemos decir que estamos recién empezando la historia, ¿no? Bueno, y de hecho cada uno de nosotros tenemos una historia de salvación propia, en donde tenemos una relación con Dios y estamos invitados a que todos nuestros errores que hemos cometido en nuestra vida podamos revocarlos, ¿cierto?, con la misericordia del Padre, llamados a la conversión principalmente. Bueno, esa es una gran posibilidad que nos da este año de la misericordia, ¿no? Bueno, de hecho, la bula del Papa parte diciendo que Jesucristo es la puerta de la misericordia del Padre y cuánto necesitamos reconciliarnos, ¿ah? Por de pronto reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con el prójimo. Pienso que puede ser una linda oportunidad para todos nosotros, ¿no? Experimentar el amor. A propósito de lo que estaban hablando, yo de repente me quedo con la sensación que va tan rápido todo, las comunicaciones, tantas cosas y tanta entretención, por ejemplo, que yo a veces pienso que hay personas que ni siquiera se plantean la posibilidad de que necesitan ser rescatados, salvados, incluso de que pueden cambiar. Una de las cosas fantásticas del cristianismo, en mi opinión, es que no es determinista. El cristianismo no es determinista, es decir, las personas podemos cambiar, podemos pasar de menos a más, y estamos todos invitados a pasar de menos a más. Pero tengo la impresión de que hay personas que son deterministas, que piensan que ya no hay nada más que hacer, la vida es lo que es. ¿Ustedes han pensado eso, han tenido esa experiencia? Bueno, es que, tal como usted dice, el ver esta vorágine de entretención, la vorágine de entretención apunta a escapar de nosotros mismos, en realidad a alienarnos. ¿Por qué? Porque eso es la alienación. Eso es la alienación, claro, o enajenación, justamente. Entonces pasamos entretenidos, pero curiosamente, y ahí hay una paradoja, pasamos entretenidos pero no alegres. Porque la alegría ya es una disposición como más profunda. Entonces, la entretención da diversión. Pasamos divertidos pero no alegres. ¿Por qué? Porque sabemos que en el fondo no somos los dueños de nuestra propia existencia. Y eso nos aterroriza. O sea, y ahí nos tendríamos que referir a Dios. Pero para no tener ese sentimiento como de vacío, de que no podemos controlar en el fondo nuestra propia existencia, nos divertimos hasta que se nos corta la cuerda. Yo creo, y esto me da mucha esperanza, digamos, que los seres humanos tenemos una gran nostalgia. Tenemos una gran nostalgia en nuestro corazón de más y siempre un sentirse inacabado, por así decirlo, y justamente eso es Dios. Yo creo que esa pedagogía es muy importante, ¿no? Esto que a ti te falta, se te ofrece con Dios que se hace hombre, y creo que eso puede ser un sentido bien profundo para Navidad. Bueno, yo les agradezco realmente que hayan venido, que hayan estado con nosotros, y les tengo un regalo, un libro de fotografía que editó el Instituto de Bioética y Cantos Medievales dedicados a María. Así que, profesora Pérez, yo le agradezco muy sinceramente que hayan venido para hablar estos temas que la verdad que son fascinantes, ¿no? Una de las cosas hermosas de la teología y la filosofía, que hay muchas más preguntas que respuestas, y obliga al ser humano a pensar. Por eso que la Iglesia insiste tanto que la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano se levanta en la búsqueda de la verdad, y ojalá que siempre estemos pensando y, por supuesto, siempre creyendo. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación.
Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.